Después de esa confesión, los días en la oficina se volvieron aún más extraños. No porque Martín intentara algo diferente, sino porque yo ya no podía mirarlo de la misma forma. Había pasado años odiándolo, convenciéndome de que era lo peor que me había sucedido. Había cargado con las cicatrices de su abuso, con la humillación de sus palabras. Y ahora, de repente, su rostro no solo me recordaba el pasado, sino también a alguien que intentaba cambiar, que buscaba desesperadamente redención. Lo peor de todo era que, en el fondo, comenzaba a creerle. No podía ignorar cómo me miraba cuando pensaba que no lo veía, con esa mezcla de culpa y anhelo. No podía evitar notar los pequeños detalles, como siempre encontraba una forma de hacer mi trabajo más fácil, como me escuchaba cuando hablaba, como intentaba demostrar que ya no era aquel chico cruel que me atormentó en el colegio. Y yo estaba en guerra conmigo mismo. Pero el problema no era solo Martín. No, el problema era lo que él representaba. Mi infancia había estado marcada por la ausencia emocional de mis padres. Eran personas trabajadoras, incansables, pero nunca hubo un espacio para mí en sus vidas. Crecí aprendiendo que para ser aceptado tenía que ser útil. Buenas notas, buen comportamiento, cero problemas. No les di excusas para que me vieran como una carga. Pero cuando la burbuja explotó y el bullying que sufrí en la secundaria salió a la luz, mis padres no fueron un refugio. Me dieron la espalda. No querían lidiar con eso. No querían cargar con un hijo que fuera víctima. Así que me dejaron solo, como siempre lo habían hecho. Martín no solo era la personificación del sufrimiento que viví en la escuela. También era un recordatorio de la frialdad de mi familia, del vacío emocional con el que crecí. Cada vez que lo veía, no podía evitar pensar en aquellos días en los que me obligaba a sonreír en casa, como si todo estuviera bien, cuando en realidad me hundía. ¿Cómo podía aceptar su arrepentimiento cuando todo en él me recordaba el abandono? ¿Cómo podía siquiera considerar perdonarlo cuando él era una de las tantas razones por las que pasé años creyendo que no valía nada? Y, sin embargo, ahí estaba, viéndolo cada día, notando sus esfuerzos, sintiendo su presencia como algo cada vez más difícil de ignorar. No quería aceptarlo. No quería permitir que su nueva versión borrara el daño que me había hecho. Pero tampoco podía seguir fingiendo que no me afectaba. La lucha entre el odio y la posibilidad de algo más me estaba consumiendo. Y lo peor de todo es que no sabía cuál de los dos sentimientos terminaría ganando. Quería seguir viéndolo como el enemigo. Quería rechazar cada uno de sus intentos de acercamiento, seguir odiándolo con la misma intensidad que antes. Pero no podía. Entonces, una noche, cuando salíamos del trabajo y nos encontramos caminando juntos hacia la estación, rompí el silencio. No porque me ayudes significa que puedes borrar el daño que me hiciste, dije sin mirarlo, con la voz firme. Martín se detuvo en seco. Sentí su mirada sobre mí, pero no me atrevía a girarme. Fueron mis traumas, mis cicatrices. Y no desaparecen solo porque ahora seas amable conmigo. Mi propia voz temblaba un poco, pero tenía que decirlo. Me lo debía a mí mismo. Pero, respiré hondo y finalmente lo miré. No puedo negar que en todo este tiempo juntos has demostrado ser diferente al chico del pasado. Martín no dijo nada. Solo asintió lentamente, como si esas palabras le pesaran tanto como a mí. No significaba que lo perdonara. Pero sí significaba que, por primera vez, estaba dispuesto a ver quién era realmente Martín ahora. El cambio en Martín fue evidente después de aquella noche. Ya no intentaba ser sutil con su buen trato hacia mí. Si antes buscaba ayudarme de manera discreta, ahora lo hacía con total transparencia. Se aseguraba de que mis tareas fueran más llevaderas, me cubría cuando tenía un mal día, y en las reuniones siempre resaltaba mis aportes. Incluso en los pequeños gestos, como dejarme café en mi escritorio por las mañanas o recordarme cosas que sabía que se me pasaban por alto, su actitud era diferente. Y eso me frustraba, porque ya no podía ignorarlo. Porque, a pesar de todo, no podía evitar notar la sinceridad en su mirada, el esfuerzo real que ponía en hacer las cosas bien esta vez. Y lo peor de todo, me estaba acostumbrando a ello. Pero también me recordaba que no podía olvidar tan fácilmente. Que no podía dejar que la amabilidad de ahora borrara el dolor del pasado. Y, sin embargo, por primera vez en años, no sentía odio cuando lo miraba. Sentía algo más complicado, algo que no sabía si estaba listo para aceptar. No sabía qué me asustaba más, si la idea de perdonarlo o la posibilidad de que realmente quisiera hacerlo. Pero no tenía tiempo de pensar en ello porque el trabajo dio un giro de 360 grados. Alguien hackeó todo el sistema de la empresa. Documentos importantes fueron robados y vendidos a la competencia, lo cual resultó en grandes pérdidas para la compañía misma. Cuando la crisis en el trabajo se desató, los ejecutivos buscaron un culpable. No querían asumir la responsabilidad de sus propios errores, así que eligieron a alguien fácil de sacrificar, yo. Un empleado eficiente, discreto, sin conexiones fuertes dentro de la empresa. Un despido que no levantaría sospechas ni haría tambalear la estructura del poder. Pero Martín no lo permitió. Se plantó frente a ellos con una determinación que nunca había visto antes. Defendió mi trabajo,
Desmontó sus argumentos, y cuando vio que seguían empeñados en despedirme, lanzó su última carta. Si no lograba solucionar el problema, él asumiría toda la responsabilidad y se marcharía en mi lugar. Cuando me enteré de esto, no supe qué decir. Nadie en mi vida había luchado así por mí. Nadie había demostrado que yo importaba lo suficiente como para poner en riesgo su propio futuro. Al final, logramos solucionar la crisis, y mi puesto quedó asegurado. Pero la conversación que tuvimos después cambió algo dentro de mí. Aquí tienes que aprender a valerte por ti mismo, Tomás, me dijo Martín. Ser un buen empleado no siempre es suficiente. Si eres demasiado correcto, demasiado dócil, los de arriba se aprovecharán de eso. No dejes que lo hagan. Por primera vez en mucho tiempo, vi en él algo más que un fantasma de mi pasado. Vi a alguien que, de alguna forma, quería enseñarme a pelear por mí mismo. Desde ese momento, algo en nuestra dinámica se transformó. Aunque aún me costaba aceptar la cercanía de Martín, no podía negar que una parte de mí comenzaba a confiar en él de una forma que jamás hubiera imaginado. Su presencia ya no me resultaba asfixiante, y me sorprendía a mí mismo sintiendo una extraña calma cuando estaba cerca. Martín, por su parte, también cambió. Su trato hacia mí, aunque ya era amable, se volvió aún más abierto. Ya no intentaba ocultar que le importaba. Y, lo peor de todo, es que yo ya no quería alejarme de él.